que terminen de ingresar a la sala. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón. ¿Nos escuchamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, bueno, en mi caso como presidenta, mi nombre es Daniela Pedraza, para quienes nos estemos viendo por primera vez, y acá en esta sala de Zoom también hay compañeras de la comisión del Consejo Directivo de nuestro Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, Patricia Bertaza, Patricia Reyes, Valeria Vera, está Patricia Escariz, nuestra secretaria, Erika Velázquez. Bueno, y se irán sumando, a ver si qué feo cuando nombrás y después te olvidas de alguna, pero bueno, se irán sumando las compañeras y les damos la bienvenida a esta actividad. Desde nuestro Colegio de Trabajadores Sociales estamos tratando de adaptarnos a los nuevos tiempos que nos trae la pandemia, el coronavirus y todas las modificaciones que nos generó, no solo en la vida cotidiana, en la vida institucional, sino también en nuestra profesión cotidiana en los distintos lugares de trabajo. Así que, bueno, tratando de ir siempre para adelante y de apoyar a nuestros colegas y a la comunidad en general, tenemos iniciado este ciclo de conversatorios en distintos temas que tienen que ver con las áreas de incumbencia de nuestra profesión, y en este caso vamos a realizar este conversatorio sobre el género en las prácticas, reflexiones sobre los avances y las resistencias. Nuestra idea en el día de hoy es trabajar las cuestiones de género que tienen siempre implicancias, sea cual sea el área de trabajo en la que nos desempeñemos, siempre tiene implicancias, y tiene implicancias incluso en la conformación y en las decisiones que se toman hacia el interior de los equipos profesionales. Así que me pareció muy interesante poder abordar este tema ahora. El mes que viene, en el mes de noviembre, el día 25, se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres, el Día Internacional, y como colegio también estamos pensando y preparando actividades en ese sentido. Contarles que, bueno, aquí está presente Valeria Vera, la veía en un cuadradito, a ver si podés levantar la mano, saludar, ¿vale, Vera? Vale Vera está coordinando la Comisión de Género
de nuestro Colegio de Trabajadores Sociales de Morón. Ya desde hace varios años se constituyó esta comisión y viene generando actividades que nos ayuden a pensar y pensarnos en esta temática. Y nos parece muy oportuno como colectivo profesional seguir profundizando en este tema, teniendo en cuenta que es un tema, el de género, que hoy por hoy está presente en la agenda social, en la agenda mediática, en la agenda institucional y política. Así que, digamos, es un momento histórico en el cual tenemos que estar muy agradecidas y agradecidos a todo el trabajo que vienen desarrollando los movimientos sociales, los movimientos feministas, y que de esta lucha colectiva se ha logrado poner en agenda el tema de género. Hoy por hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional y también a nivel provincial, y se están pensando distintas políticas de género transversales para que nos permitan trabajar con esta perspectiva en los distintos ámbitos. Así que bueno, más que oportuno poder profundizar en este tema, poder generar debates, tener en cuenta que este es un conversatorio que nos va a dar también la posibilidad, un puntapié inicial para poder seguir profundizando. Estamos invitando sobre todo a las trabajadoras y matriculados en nuestro distrito Morón a participar de la Comisión de Género y a generar actividades periódicas, comunicados, posicionamientos que nos puedan ayudar a seguir creciendo tanto hacia el interior de nuestro colectivo profesional como lo que podemos brindar como trabajadores sociales al resto de la comunidad. Así que bueno, este es un poco el sentido de esta actividad, y para eso contamos hoy con la presencia de dos profesionales de nuestro distrito. Eso también es muy importante, pensar que para profundizar los temas que nos interesan, no siempre tenemos que recurrir digamos, a las personas con más renombre o con más publicaciones o con más prensa, sino que también tenemos que poder rescatar nuestros saberes, nuestros profesionales formados en la región y compartir experiencias. Así que bueno, esto lo pongo en valor porque tanto Erika como Susana Cuadro son de nuestro distrito y tienen una práctica profesional cotidiana en este tema. Nos van a acompañar entonces Susana Cuadro. Ella es perito psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, de la Suprema Corte de Justicia. También tiene experiencia, trabajó muchos años en los juzgados de familia, en el juzgado de familia del Departamento Judicial de Morón. Es docente del Seminario Violencia de Género y Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos de Morón. Es doctoranda de la Facultad de Psicología en la temática de salud de los profesionales que se desempeñan con víctimas de violencia, y es integrante del Grupo de Investigación Infancia y Necesidades de la Universidad Nacional de Luján. Y por otro lado nos va a acompañar en este conversatorio Erika Velázquez Burgos, que ella es perito trabajadora social en el Juzgado de Familia número 1 de Morón. Tiene una especialización en intervenciones transdisciplinarias familiar y de género de la UBA, y además es nuestra abnegada y comprometida secretaria del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón. Así que bueno, esperemos que podamos aprovechar todo las cuestiones interesantes que tiene para compartirnos y para abrir debate, y los invitamos y las invitamos a ir manifestando inquietudes, comentarios, preguntas a través del chat, así después podemos tener un intercambio entre todos. Así que bueno, le damos la palabra a Susana Cuadro, ¿no? A Erika. A Erika Velázquez, que va a comenzar a comentarnos los primeros temas de este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias Daniela, gracias a las compañeras del colegio, de la Comisión de Género, por la convocatoria, por la invitación a participar.
en nombre mío y de Susana, la verdad que agradecidas de poder compartir experiencias de trabajo con ustedes. Bueno, y agradeciendo por supuesto a todos los que hoy, viernes a la tarde, a esta altura del año, están con ganas de acercarse a compartir este encuentro con nosotros. Recién Daniela hablaba de las adaptaciones al tema de las virtualidades, ¿no? Entonces, antes de empezar, por ahí me pareció oportuno contarles que entre estas cosas buenas y malas que va teniendo la virtualidad, que por un lado nos quita de la presencialidad, pero por otro lado nos permite acercarnos a colegas que de otra manera y en otro momento no sería posible por las distancias y por los tiempos. Digo, en estos pros y contras, en nuestro ejercicio de estas exposiciones, también aparecen algunas dificultades que hoy pensábamos con Susana antes de empezar a conversar con ustedes. Entonces les contaba que Susana y yo venimos trabajando hace muchos años juntas y venimos llevando a cabo diferentes experiencias que tienen que ver con estas exposiciones presenciales, donde nuestra modalidad de trabajo tiene que ver con la construcción, ¿sí? Con una construcción conjunta de lo que vamos a trabajar, y con una exposición que nos permita, una exposición fluida, dinámica, ¿sí? Que exponga esa construcción, que nos permita ir conversando también entre nosotras, además de ir conversando con ustedes, ir conversando entre nosotras y ir mostrando ese proceso metodológico que también hacemos cuando pensamos nuestro trabajo en conjunto. Hoy esta virtualidad nos dificulta pensar esto, entonces nos tuvimos que también ir modificando, ir adaptando a esta realidad, y también tuvimos que modificar esta manera de exponer y de expresar con fines más operativos y más prolijos, ¿no? Que tienen que ver con el no superponernos con los micrófonos, con el delay de la comunicación, que a veces hace que se pierda parte del contenido de lo que estamos hablando. Con esto quiero decir que nuestra presentación de hoy la vamos a hacer dividida, lamentablemente, donde primero voy a hablar yo, después va a hablar Susana. Y esto es una división totalmente arbitraria, que podría haber sido planteada al revés, pero que bueno, el objetivo era poder ser claras en esto, pero que nos gustaría y pedimos que ustedes que están ahí, que escuchan, puedan darle esa continuidad y esa integridad que nosotras proponemos en el trabajo. O sea, que no lo piensen como dos personas que están haciendo exposiciones separadas en relación a una temática, sino que puedan pensar la hilación en conjunto de todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, nada, eso como marco general. La idea de esta actividad es poder pensar, así lo tratamos de reflejar en el título, qué pasa con la perspectiva de género en nuestras prácticas cotidianas y cuáles son las variables que nosotros podemos empezar a pensar como obstaculizadoras y como facilitadoras de esa tarea. Lo primero que pensábamos con Susana es poder enmarcar de qué estamos hablando, ¿no? Porque me parece que esto es lo fundamental para poder después seguir pensando las actividades que vendrán a futuro, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género? Hablamos de lo que entendemos nosotras, ¿sí? No voy a dar una definición académica de ningún autor, digo, sino tratar de explicar con la mayor facilidad posible de palabra cómo lo entendemos nosotras y cómo lo pensamos para poder hablar de esto. Lo entendemos que la perspectiva de género nos remite a pensar un posicionamiento respecto de la mirada que tenemos nosotros sobre los géneros y de cómo se dan las relaciones de poder entre ellos. Relaciones las cuales sabemos que son dispares, que son asimétricas, que son unidireccionales, que son favorables a los hombres como grupo social y que son discriminatorias hacia las mujeres y hacia las diversidades de género. Es una mirada puesta en el marco de los derechos humanos, que propone la igualdad, propone la equidad entre los géneros, y que tiene atravesamientos, como decía Daniela, digamos, en la introducción, en todos los ámbitos de nuestra cultura, en el trabajo, en la familia, en la política, en el arte, en la ciencia, en la sexualidad, en todos los ámbitos, y en este sentido, la mirada es una mirada transversal que nos va a entrecruzar todos los ámbitos de nuestra intervención y todas las temáticas específicas desde la que nosotros abordamos nuestra tarea como profesionales.
Para quienes venimos trabajando desde esta perspectiva hace muchos años, con todos los obstáculos con los que venimos luchando, que son muchos, fue una gran alegría cuando en el año 2018 se aprueba la ley Micaela, ¿no? Una ley que implica una capacitación obligatoria, permanente, en todos los poderes del Estado, nacional, provincial, municipal, destinada a funcionarios, y donde el incumplimiento, ¿sí?, de estas capacitaciones y del poder intervenir con perspectiva de género es tomado como un incumplimiento, como falta grave. ¿Sí? A esta ley dispuesta sobre los poderes del Estado se fueron sumando otras instituciones, ¿sí?, de la sociedad civil, algunas universidades, sindicatos, colegios profesionales, que fueron pensando capacitaciones internas. Si bien nosotras somos optimistas en este aspecto, porque la verdad que esto está bueno como avance, digamos, y necesario, no vamos a pensar que esto no tenga sentido, no tenga fuerza o no sea para nada importante, pero si bien somos optimistas en esto, notamos una gran cantidad de situaciones donde todavía la noción de género aparece interpelada, ¿no? Por ejemplo, situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, adopciones de parejas del mismo sexo, las niñeces trans, la inscripción civil, el matrimonio igualitario, los adolescentes o adultos que refieren identidades discordantes con el sexo anatómicamente asignado. Pensamos en situaciones que tienen que ver con qué se espera y qué se demanda de cada uno de los miembros de los grupos familiares con los que trabajamos, y aparece una gran cantidad de situaciones de violencia por condición de género que hoy nos conmueven claramente, y que esto nos hace confrontarnos como parte de equipos profesionales, que nos hace pensar acerca de qué preparación tenemos o qué preparación no tenemos para poder responder a estas cuestiones de una manera ética y de una manera eficaz. Entonces nos venimos planteando desde hace tiempo algunos interrogantes, ¿no?, que nos dicen, bueno, ¿qué pasa que ahora que se vienen llevando a cabo, que se ha podido incorporar, como decía Daniela, en la agenda pública, ¿sí?, las temáticas de género, que tenemos en un ministerio, donde ya se han hecho capacitaciones, donde hay instituciones que han, a lo largo de estos últimos años, llevado a cabo capacitaciones para su personal? ¿Qué es lo que está pasando? Que continúan apareciendo prejuicios, falsas teorías androcéntricas, ¿sí?, que permiten fundamentar mecanismos justificatorios, ¿sí?, de respuestas que son tradicionales y que son arbitrarias. Pensaba esto, por ejemplo, nosotros trabajamos en el Poder Judicial. El ámbito de la justicia es uno de los lugares donde con mayor facilidad vemos esto. Hay mucha capacitación en el marco de la ley Micaela, y hay muchos funcionarios, muchos peritos, muchos empleados que uno escucha hablar, digo, y con esto no me quiero tirar en contra de nadie, digo, pero es parte de lo que uno observa en la cuestión laboral cotidiana, donde uno los escucha hablar desde un lugar, desde la perspectiva de género, con un discurso declamatorio sumamente interesante. Pero después, cuando empezamos a leer las sentencias, los escritos, los informes de los peritos y las presentaciones, empezamos a ver que esas resoluciones no condicen con lo que estamos hablando. Entonces nos decimos, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó con esta persona que hizo la capacitación y que puede explicar a sus compañeros y a las personas, al grupo con el que integra su trabajo cotidiano, lo puede explicar de una manera correcta, con la perspectiva como se quiere transmitir, pero en la práctica cotidiana esto no aparece reflejado? Entonces se nos ocurría pensar, somos así de pensar mucho, no sé si llegamos a grandes conclusiones, pero que pensamos, empezamos a pensar como hipótesis que estamos tan implicadas en esta red, implicados todos en esta red simbólica tan compleja que se constituye entre el yo y los condicionantes externos, que aún teniendo el conocimiento teórico, se ve entrelazado, se entrelaza con nuestras propias historias de atravesamientos subjetivos, con el patriarcado y con los mandatos de este patriarcado actualmente, que nos empieza a aparecer como algunos obstáculos, algunas resistencias que nos impide poder hacer esa apropiación de ese conocimiento.
nos surge la necesidad, perdón, nos surge la necesidad de pensar entonces el género desde diferentes variables, variables que las podemos pensar de maneras separadas, pero separadas a los efectos de hacer un análisis, ¿sí? Pero no porque aparezcan de manera separada, sino todo lo contrario, porque se entrelazan y se entrecruzan. Pero, por ejemplo, pensábamos por un lado el conocimiento que los profesionales tenemos sobre las temáticas de género, pensábamos en el rol del género en la constitución subjetiva, ¿sí?, de las personas, de los profesionales, y por otro lado las vivencias en las infancias. Yo recién nombré el patriarcado y sus mandatos, ¿sí? Sin detenerme mucho en esto, pero sí para que también quede claro de qué estamos hablando nosotras. Nosotras entendemos que cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema social donde las relaciones entre los géneros se da en un marco de desigualdad de poder, ¿sí?, con una dominancia de lo masculino por sobre todo lo demás, y que este sistema lo que busca es la acumulación, la reproducción de ese poder que permita seguir legitimándose. Este patriarcado nos impone como sociedad un concepto que tiene que ver con la heteronormatividad, ¿sí?, que se entiende como un sistema social que impone culturalmente relaciones sexoafectivas de tipo heterosexuales, y lo hace mediante diferentes mecanismos educativos, mecanismos médicos, religiosos, jurídicos. Son los procesos diferenciales de socialización para hombres, para mujeres, para diversidades, los que nos imponen qué es lo que está bien, y cuyas consecuencias normativas nos van a afectar a todas las personas, y muchas veces van a ir restringiendo nuestras propias libertades. Esta heteronormatividad que nos propone este sistema tiene mecanismos para sostenerse y para perpetuarse, incluso mecanismos para poder quedar invisibilizado, ¿no? Y entendíamos que el principal mecanismo tiene que ver con la socialización diferenciada. ¿Por qué decimos esto? Porque recién hablábamos de pensar las diferentes variables, y una de las variables tenía que ver con pensar las vivencias de las infancias. Vamos a empezar a pensar entonces en estas variables arrancando desde ahí, arrancando desde la vivencia de las infancias, y por eso nos parecía interesante marcar esto del patriarcado y esto de la heteronormatividad para poder introducirnos en esto. La socialización diferencial, dice Giddens, no lo digo yo, dice Giddens que es un proceso que se inicia desde los primeros momentos de la vida y que va perdurando a lo largo de toda la misma, ¿sí? A través del cual las personas, en interacción con otras personas, aprenden e interiorizan los valores, las actitudes, las expectativas y los comportamientos característicos de la sociedad en la que se ha nacido, y que le permiten desenvolverse en ella. Este autor, según este autor, se trata de un proceso por el cual las personas entonces aprenden y hacen suyas las pautas de comportamiento social de su medio cultural. En el caso de que la persona no siga las pautas culturales del comportamiento establecidas, este autor las plantea en términos de desviación social. Y es interesante este concepto para poder pensar qué punto, ¿sí?, en qué punto este aprendizaje se permite incluir la posibilidad del desviarse de estas pautas, y qué sucede con aquellas personas que intentan hacerlo. Según la teoría de la socialización diferencial, las personas en su proceso de iniciación a la vida social y cultural, y a partir de la influencia de los agentes socializadores, que pueden ser significativos o no, y cuando hablo de agentes socializadores, hablo de la familia, hablo del sistema educativo, hablo de los medios de comunicación, del lenguaje, de la religión, y de los compañeros del colegio, y del señor vendedor en el negocio de ropa, o de la señora vendedora en la casa de accesorios. A partir de la influencia de estos agentes socializadores, ¿sí?, se adquieren identidades diferenciadas de género que van conllevando estilos cognitivos, actitudinales, conductuales, morales y normas estereotípicas, ¿sí?, de la conducta asignada para cada género. En este sistema, que es patriarcal, que es androcentista, que es binario, que es heteronormativo, si pensamos en las claves de esta socialización diferencial, y lo hacemos desde
desde nuestras propias infancias, y cuando digo nuestras propias infancias me remito a pensar, no quiero decir números para que no sean muy obvio y no mandarnos al frente, pero estamos hablando de pensar de hace 20, 30, 40 años, y hasta ahí llego, atrás. Entonces, en estas claves que empiezan a aparecer, vemos que a los niños, a los chicos, a los hombres, se los fue socializando para la producción, para progresar en un ámbito público, por lo tanto se espera de ellos que sean exitosos en ese ámbito, se espera que su fuente de gratificación y de autoestima provenga de este mundo exterior, y esto, en relación a ello, mediante la descalificación de lo femenino, se inhiben las características que tienen que ver con la ternura, con lo afectivo, con el cuidado, ¿sí? que van quedando suprimidas de ese abanico de recursos con el que Barón cuenta. Se le potencian libertades, talentos, ambiciones, ¿sí? Diversas que van facilitando la autopromoción. Reciben bastante estímulo, poca protección, con una orientación hacia la acción, hacia el exterior. Y digo descalificación de lo femenino, porque todos recordamos frases que hemos escuchado de niños y que a veces en algunos contextos se siguen escuchando, frases que han sido motivo de burlas. A los chicos se les ha dicho, corres como niña, se les ha dicho, pegás como niña, se les ha dicho, llorás como niña. Entonces aparece lo comparativo, pero aparece lo comparativo descalificatorio. En cambio, las niñas, chicas y mujeres, se las va socializando para la reproducción y para permanecer en el ámbito privado, desarrollando y potenciando, ¿sí?, las cualidades y habilidades para que estos roles sean llevados con éxito. Roles que son esperados que son de ser madres y ser esposas. Y acá, claro, que en las últimas décadas se ha ido habilitando esta cuestión del trabajo rentado de la mujer por fuera de la casa. Estamos acá, estamos trabajando por fuera y con un desarrollo profesional. Pero la verdad es que por lo menos en algunas sociedades, generalmente más sociedades occidentales, pero esto siempre y cuando no deje de hacerse aquello que estaba pensado para las mujeres en el interior de la casa. O sea, podemos trabajar afuera, pero seguimos siendo responsables de lo que ocurre en el adentro. Con lo cual tenemos así como una doble tarea en este sentido. Entonces, de estas mujeres se espera que sean exitosas en el ámbito de adentro, se las prepara para que la gratificación provenga de este ámbito privado, y se fomenta la esfera afectiva, reciben más protección que estímulo, a diferencia de lo que pasa con los varones, orientado hacia la intimidad, hacia lo interior, hacia cierta dependencia, y donde el valor, esto que decía yo recién antes del trabajo, el valor trabajo, no se inculca como una obligación prioritaria o definitoria de su condición. Es una opción que puede ser tomada o no puede ser tomada, pero no aparece como la responsabilidad puesta en el trabajo rentado. En esto también podemos pensar frases significativas como no te subas al árbol que pareces un varón, o sentate de tal o cual manera que así se sientan los varones, ¿no? Frases que todas hemos escuchado de nuestras madres y de nuestras abuelas. Que son frases que también son comparativas, ¿sí?, que van marcando una diferencia, pero que no tienen un carácter descalificatorio. Este proceso de socialización se va afianzando. Giddens en algún momento decía que se va afianzando a partir de la repetición de los mensajes y de la congruencia en los mensajes. Nosotras con Susana hoy nos planteábamos si esta socialización no se afianzaba a partir, o si pensamos que se afianza a partir de la necesidad de la aceptación social, ¿sí?, de una evitación del rechazo manifiesto. Porque pensamos que la construcción de la identidad no es fácil para nadie, ¿sí?, y necesitamos siempre de un otro que nos valide. Entonces esta respuesta social que necesitamos es la que nos va guiando y nos va permitiendo poder ir adaptándonos a lo que este modelo social nos va proponiendo. En todo esto que yo les cuento, vemos que todo lo que tenga que ver con la diversidad
pareciera que no está teniendo un lugar. Yo estoy hablando de cómo se piensa hombres, cómo se piensan mujeres, y todo lo que tiene que ver con las diversidades de género pareciera que no tienen lugar, y que lo que se necesita es que esta diversidad sea adaptada de alguna manera para que sí reciba esta adaptación, esta aceptación social. Pensábamos que lo que define al género no es la constitución física de los individuos, sino es esa acción simbólica que organiza lo que deben ser hombres, las mujeres, lo que deben ser las diversidades, y muchas veces se desplaza hacia lo patológico, que debe ser reparado terapéuticamente, o hacia lo peligroso, que debe ser reprimido policialmente. Vamos a compartir con ustedes un breve video. En realidad es un extracto de un video de una producción que dura como 50 minutos, una hora. Un video que fue realizado en España, donde se da cuenta de diferentes situaciones, de experiencias de personas trans que debieron ir pasando por procesos, por diferentes procesos que tienen que ver con demostrar su condición de género. El test de la vida real, que es un test que existe, digo, así se llama, test de la vida real, es un test autoadministrable, con preguntas que tienen que ver con lo verdadero, con lo falso, preguntas que apuntan a definir si una persona actúa y vive en el género que dice al que quiere pertenecer. Es una evaluación que se lleva a cabo durante un año, digo se lleva, y lo hablo en presente porque tengo entendido, no sé si hoy por hoy todavía se está usando, pero de cualquier manera hasta hace 2 o 3 años esto estaba vigente, ¿sí? Así que estamos hablando en este contexto. Durante un año esta persona asiste a un espacio terapéutico coordinado por un psiquiatra, donde van repitiendo este test a lo largo del tiempo, y después de este periodo de evaluación, estos profesionales dicen si esa persona está en condiciones de hacer este cambio de género, y ahí el Estado es el que autoriza el cambio de identidad. En Argentina no funciona de esta manera. La ley de identidad de género nuestra es una de las legislaciones que mayor avance ha tenido, por lo menos en la zona de Occidente, donde la sola expresión del deseo del cambio de género habilita que una persona pueda presentarse a hacer el trámite correspondiente sin tener que estar pasando, ¿sí?, por estos procesos complejos, ¿sí?, de los cuales este video, que es una de las historias, la que vamos a pasar, nos va a permitir pensar sobre estos conceptos que Hola. Hola. Sí. Dani, estás con el micrófono abierto. El video, chicas, no sé si Soledad, Julieta, ustedes lo tienen en la máquina, no sé si estamos en condiciones de poder compartirlo ahora. Hola, Erika. ¿Qué pasó? Perdón, tenía el micrófono abierto. Me llamaron las chicas, nuestra Sí. operadora Soledad, se le cortó internet en este instante, Ah, que mira. el video. Así que bueno, son cosas de la tecnología. Calculamos que va a volver internet rápidamente, y si no, vamos a tratar de solucionarlo acá mientras. Pregúntale a Juli si ella puede ponerme a mí para compartir pantalla. Si ella me puede poner a mí, lo comparto yo. Bueno, ¿quieren que esperemos o avanza Susana? Acá Julieta me dice que sí me puede poner a compartir pantalla. Bueno, usted pasa el video, todo. No sé si lo tengo acá está. Sí, bueno, claro que sí. Vamos. Todos sabemos entender que estas cosas suceden, ¿no? Se corta internet, se corta la luz, pasan esas cosas, así que bueno. Bueno, como lo que sí tengo que poner acá, tengo que activar yo compartir pantalla porque nunca lo hice. Bien. Compartir. Bueno, vamos a aprender. Voy a aprender de tecnología. El compartir. Bien, a ver ahí. Pantalla. A ver si me permite esto.
Espérenme que está como loca. ¿Ahí se ve mi pantalla? Se ve, Erika. Sí, Probemos el sonido. Les contamos a todos que hicimos prueba de sonido y video un rato antes, pero bueno. Bueno, ahí vamos. No se valora el tránsito. O sea, ¿por qué no sería interesante la gente que transita, que no es ni un hombre ni una mujer? Porque no se siente, o sea, no pasa nada. No hay que construir constantemente hombres y mujeres transexuales, o sea, ni para bien ni para mal, ¿eh? Pero quiero decir que el entorno sí que determina cómo tú vives tu cuerpo, cómo piensas tu cuerpo, y creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de pensarse su cuerpo. Creo que es un privilegio, o sea, no todo el mundo puede. Entonces, no creo que sea justo juzgar, criticar, la gente que se opera, no sé qué, la gente que va al psiquiatra, la gente que cree que tiene un trastorno, es porque no ha encontrado ninguna definición mejor para explicarse a sí mismo. El sistema de sexo-género está súper bien armado. Súper bien armado. O sea, no, si fuera más fácil escapar, la gente no, creo que no, ni siquiera entraría en un quirófano. ¿Por qué alguien se metería a un quirófano en una operación que se juega la vida a veces si pudiera escapar? No sé si lo haces porque realmente no encuentra salida. Y eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo es que alguien no ve otra salida que un quirófano? Y no estamos juzgando a la gente que se opera, sino en qué sociedad de mierda vivimos porque alguien para ser feliz necesite operarse. O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, prefieres adaptarte tú a la sociedad que no la sociedad se adapte a ti. Lógico, o sea, que lo entiendo. Pero, ostras, a mí me da muchísimo que pensar. Como en mi perfil hay muchos, hay mucha gente que no se quiere hormonar de por vida, que se quiere operar pero no se quiere hormonar, que se quiere cambiar el nombre pero no se quiere hormonar, que se quiere operar pero no se quiere cambiar. O sea, hay mil opciones. No solo es la válida de cambias el nombre, te hormonas, te operas, eres un hombre, rechazas toda tu vida, que ha pasado antes. Hay otras personas que no la rechazamos y que no tenemos un problema con nuestro cuerpo, no queremos odiarlo, o sea, o hemos trabajado ese odio. Lo digo porque hay gente, por ejemplo, que se hormona, se opera, todo, y un día le dicen, tienes manos de chica, y se derrumba y cae en una depresión. ¿Por qué? Porque lo ha querido borrar todo. No, o sea, todo es imposible. O sea, yo nunca voy a ser un hombre por muchas operaciones que me haga. Probablemente tampoco sea exactamente una mujer, pero bueno, soy otra cosa, sin más, ¿no? Entonces, este rollo de que uno utiliza las hormonas como para reconstruir su nuevo cuerpo y utiliza todo este lenguaje que me parece muy perverso de me he operado, he renacido, he vuelto a nacer, he vuelto a la vida, mi vida pasada está muerta, soy una nueva persona. Me parece que es súper perverso y que no se lo han inventado los transexuales, para nada. Yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo la medicina ha interpretado este fenómeno, ¿no? Que a los 18 años conseguí un certificado que ponía que tenía un trastorno de identidad sexual y que mi tratamiento era la hormonación y la operación y por lo tanto, bueno, pues podía empezar ese tratamiento. Y luego con el tiempo fui conociendo a gente que había pasado por este camino o incluso no había pasado y hacía su proceso completamente independiente del hospital y de cómo iba todo esto, ¿no? Conocía gente que se hormonaba por libre, gente que, bueno, se había operado en otro país, no había. Y esto me despertó curiosidad, ¿no? Con gente que ni se operaba ni se hormonaba, y me di cuenta que paralelamente a todo el proceso que yo había seguido existían otros procesos que no es el psiquiátrico, ¿no? No hay que ser súper paternalista de, bueno, pues vamos a estar un año observándote para ver si realmente, ¿por qué no se está un año observando a la gente que se aumenta el pecho, se opera la nariz porque no le gusta? Esta gente, y si se arrepienten y si el día de mañana quieren su auténtica nariz, y si no pasa nada, esto no nos preocupa. Tú te puedes poner 10 tallas más de pecho, pero no te lo puedes quitar. Por lo tanto, es decir, no pienso ni que tenga que haber un seguimiento psiquiátrico para las hormonas. No creo que después del seguimiento uno, si ya había empezado en A, acabe en Z. No, o sea. Entonces, el problema actual es que no hay otros mecanismos de información y toda la información la dan los psiquiatras. Claro, si no quieres información, tienes que ir al psiquiatra y tienes que pasar por el test de la vida real. Es así, entonces falta la otra vía. La gente que quiere hacer el test y que quiera un diagnóstico, bueno, es su problema, o sea, que lo tengan, pero yo no lo quiero, es que no lo siento, no quiero ir cada semana a explicar mi vida, no quiero llevar a mi familia, no quiero, no. Y tengo el derecho de decir, no quiero. O sea, yo decido lo que hago con mi cuerpo. El Estado no tiene que decidir lo que hace con mi cuerpo.
Claro, evidentemente, desde una consulta psiquiátrica dudo que se trabaje el deseo estrictamente, ¿no? Porque justamente es lo que cuestiona todo lo demás. Y es complicado. No sé. Yo sin duda tengo un esquema completamente distinto al que tenía antes en ese sentido. Y me ha ayudado muchísimo, o sea, sin duda, conocer a gente trans que tuviera una idea de su cuerpo positiva. Y yo creo que el bloqueo más grande que he tenido, bueno, es algo que forma parte de todo, ¿no? Es que no me gusta mi cuerpo, no me gusta hablar de mi cuerpo y no encuentro palabras para hablar de mi cuerpo. O sea, todas las palabras que conozco están tan ancladas en una lógica biológica que me hacen sentir mal. Entonces no las puedo utilizar porque no me siento bien. He tenido mucha suerte y me he encontrado con gente que, no sé, que me ha hecho pensar, no creo que haya dado toda la vuelta, pero me ha hecho pensar sobre quizá tu cuerpo es bello. Me estoy reconciliando con muchas palabras, me estoy reconciliando con muchas partes de mi cuerpo también. Y creo que estoy encontrando un espacio, no sé cuáles son sus límites, en los que yo me siento bien y no me siento violento porque exista mi cuerpo, ¿no? El test de la vida real es muy raro. O sea, yo creo que he entendido, después de toda la gente que he conocido y de las veces que se lo he preguntado a ellos personalmente, el test de la vida real es como ellos evalúan si tú funcionas en el género que dices que quieres vivir en tu vida real. Lo evalúan. Ah, bueno, entonces, ¿y qué haces para ser una chica? Ah, ¿y qué ya no haces? ¿Y qué no sé? Ya, pero, hostia, no sé, me parece completamente surreal, ¿no? Bien, ahí estamos. Nos parece siempre interesante este video. Espero que se haya escuchado bien, ¿no? Nos parece siempre interesante porque nos confronta un poco con esto que venía diciendo Erika, ¿no? Con lo que la sociedad, la cultura, como está planteada hoy en día, nos confronta y nos plantea a nosotros que expliquemos y fundamentemos por qué nos posicionamos de determinada manera y por qué no de otra. Una de las cosas que dice él y que la verdad que es sumamente interesante es que no todo el mundo se pone a pensar en su cuerpo, dice, ¿no? Él dice, bueno, por momentos yo odio tener que hablar de mi cuerpo, no encuentro palabras para hablar de mi cuerpo, ni tampoco de lo que soy, ¿no? Porque hay una obligatoriedad social y cultural de que dé explicaciones acerca de lo que es y por qué es así. Y nosotros, siguiendo con este planteo, ¿no? De pensar qué nos pasa a nosotros a partir de la ley Micaela como profesionales, por qué hicimos este enganche, porque sentimos realmente que mucho de nuestro posicionamiento como profesional tiene que ver con nuestro posicionamiento como subjetivo, ¿no? Con nuestro recorrido histórico como personas, y que este test de la vida real también muchas veces se nos aplica a nosotros y a nosotras en muchas instancias, ¿no? O sea, desde que somos chicos, desde que somos muy pequeños, esto que contaba Erika, y estos otros y otras significativas de nuestra historia, que no solamente son personas sumamente cercanas afectivamente, sino que muchas veces pasan por un compañero de colegio, o el grupo de compañeros de colegio, o el vecino o la vecina, que nos marcan que estamos por el camino correcto o que no estamos por el camino correcto, ¿no? Cuando se plantean, cuando uno es chiquito, por ejemplo, diferentes juegos que le corresponden a las nenas, o diferentes juegos que se les corresponden a los nenes, cuando uno quiere saltear esa norma, esa normativa que ya está instaurada, invisibilizada, aparece siempre la policía de género, dice ese gato, bueno, los guardianes del género, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser niños, niñas, que nos dicen, no, por ahí no tenés que ir, vos tenés que ir por este lado, que es lo que te corresponde, y uno medio se acostumbra a funcionar de esa manera,
sin posibilidad de elección, porque acá lo que aparece es esta cuestión de que ya viene tan armado como mandato que en realidad no hay mucha opción de poder decir si uno quiere o no quiere pertenecer a esa normativa que ya está instaurada. Porque la asignación de género no se haya determinado obviamente exclusivamente por la biología, ¿no? Sino por un conjunto de significaciones. La atribución de género no es una simple determinación social transmitida por la instancia parental, sino que está comprometida con la sexualidad inconsciente del otro, en tanto que somos sujetos que estamos escindidos, ¿no? Es un elemento estructurante que opera con anterioridad incluso al reconocimiento de la diferencia sexual anatómica, y queda resignificada por esta una vez que se produce la inscripción, ¿no? en esa instancia. Porque el yo es un conglomerado de representaciones en el cual los atributos de género ocupan una posición central. Estos ubican al sujeto en su referencia a las categorías sociales que cada época ofrece según los modos de construcción subjetiva, ¿no? La identificación que nosotros necesitamos hacer se va a revelar como una operación fundamental, ¿no? Que va a operar en cuanto a constituirnos como sujetos. Y queríamos marcar un poquito esto para retomar la hipótesis inicial que habíamos pensado, y pensar que estos mandatos condicionan nuestro posicionamiento subjetivo, y creemos que muchas veces se reproduce lo que somos como sujetos a lo que somos como profesionales. Ese mismo proceso de análisis que utilizamos para pensar nuestra identidad, ¿no? Dentro de cada cultura, es el que proponemos traspolar para pensar nuestra formación y nuestro posicionamiento. Nosotros aprendemos desde la formación teórica a trabajar desde la disociación instrumental, ¿no? A intentar que no se mezclen dentro de lo posible las situaciones que tienen que ver con nuestra propia historia, con lo que nos viene a contar un otro, una otra, en una situación X, ¿no? En una situación conflictiva, en una situación problemática, en una situación de sufrimiento. Y esto se consigue a partir de la práctica, ¿no? Esto no es tan fácil de lograr, obviamente, y se consigue luego del ejercicio de la práctica profesional, de la capacitación, de la supervisión, pero, o sea, nosotros podemos elegir incluso cuando iniciamos la carrera qué temáticas deseamos trabajar y con cuáles pensamos que no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Por resistencias, por gustos, por los motivos que sea. Pero cuando hablamos de género es imposible que la práctica no nos interpele directamente, porque pone en cuestión aspectos personales de la propia historia, de los cuales es un poco más difícil escindirse, ¿no? O sea, yo puedo decir que nunca sufrí adicciones, que no pasé por una experiencia de un familiar con una enfermedad en salud mental, que nunca fui víctima de violencia familiar. Lo que no puedo decir es que no tengo la vivencia de lo que significa ser mujer en esta época, ¿no? Siempre me va a impactar ahí algo de este orden, más allá de que esté escuchando a una mujer, a un hombre, a un niño, una niña. O sea, de todas maneras, mi posicionamiento en esta cultura me deja atravesada. Todos, de alguna manera, transitamos los roles asignados. Somos madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposas, maridos, o elegimos no serlo, ¿no? Pero no hay forma de correrse de eso. Entonces aparece la posibilidad que cada uno tiene de trabajar desde la perspectiva de género, y para eso sería necesario, nosotras por lo menos pensamos que sería necesario pensarse uno mismo, ¿no? Hay quienes pueden hacerlo, hay quienes no, y entonces ahí empiezan a aparecer algunas resistencias. Puede aparecer la incorporación del conocimiento teórico a través de estas capacitaciones que mencionaba Erika, ¿no? Que por suerte se están dando a través de la ley Micaela, pero no aparece, o no necesariamente junto a eso tiene que aparecer la aprehensión, ¿no? La asimilación que nos permita cambiar la mirada y nuestra manera de pensar el género, y que se vea reflejado concretamente, ¿no? En hechos puntuales de la práctica. Eso es lo que más preocupación y más angustia a veces nos trae, ¿no? Cuando vemos que las capacitaciones avanzan, que vienen personas y nos dicen, ya está, ya hice la capacitación, y que después en lo cotidiano lo que aparece por ahí es el prejuicio, o sigue funcionando esta cuestión de construcciones teóricas androcéntricas, que incluso una de las características que tienen estas construcciones teóricas androcéntricas es que está tan naturalizada la ausencia de la mujer como sujeto teórico ahí, que nosotros estamos aprendiendo o aprendimos durante años la historia de la humanidad a través de la historia contada en versión masculina, y pensamos que esa es la historia de la humanidad, ¿no?
Es cierto que mucho de esto se fue deconstruyendo, pero todavía nos falta un montón, y nos falta incluir la mirada de perspectiva de género en un montón de construcciones teóricas. Entonces, no solamente hablamos de prejuicio en el sentido de una persona que opera según su propio sentido común, para decirlo de alguna manera, sino también aquellos profesionales, aquellas personas que continúan trabajando a partir de estas teorías que no incluyen la perspectiva de género en la formación, ¿no? Y que la verdad nos parecen tan diatrogénicas como lo otro, digamos. Ahí no aparece mucha diferencia. Bueno, hasta acá venimos teorizando respecto, ¿no? Venimos tratando de pensar un poco qué pasa con la cuestión de género, de las socializaciones diferenciadas, de nuestras vivencias en la infancia, desde una implicancia individual y profesional, ¿no? Desde ambas vertientes. Pero para complejizar un poco más el debate, nos preguntamos qué nos pasa cuando estamos insertos en un equipo de trabajo. Porque una cosa es lo que nos pasa a nosotros de manera individual, y otra cosa es cuando nos encontramos con un montón de otras personas, o un grupo de personas, porque no siempre somos muchos los equipos, que también están haciendo este proceso y este recorrido en diferentes etapas. Algunos todavía no entraron en un proceso de construcción, sino que todavía ni lo iniciaron, algunos sí. ¿Y qué nos pasa en esto, ¿no? De juntarnos todos para tomar una decisión en conjunto? Para quienes ejercemos disciplinas humanísticas y trabajamos con el sentir y con las vivencias de los otros, al menos en los ámbitos institucionales, ¿no? Donde esto es posible, el trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo se vuelven elementos fundamentales. Primero, pensar junto a otro que aporte una mirada complementaria a la nuestra, no solo enriquece el análisis teórico, sino que también colabora con una mirada integral de un sujeto que sufre, ¿no? Y también cumple con un efecto aliviador para los profesionales que desempeñamos estas tareas, porque favorece la tramitación saludable de eso que estamos escuchando. A veces es sumamente necesario abrir la puerta de la entrevista y poder contarle al otro, transmitirle al otro que estuvimos escuchando y qué nos pasó con eso. Sabemos que construir interdisciplina no es fácil, es un proceso que implica renuncias narcisistas, de los saberes disciplinares y también una plasticidad psíquica, ¿no? Para poder construir con el otro, pero entendemos que lo no fácil es al principio, porque a medida que se logra la tarea, a medida que se logra esto, la tarea se facilita, ¿no? Y se mejora. También pensar que los posicionamientos grupales también se constituye un elemento que es superador, ¿no? de la tarea que nosotros venimos conociendo de manera solitaria, ¿no? Aparece otro movimiento de construcción colectiva que siempre resulta sumamente interesante para pensarlo también como cuestión ideológica, ¿no? Como que el conocimiento se va sumando en la relación con los otros. La cohesión grupal, el posicionamiento compartido, también aunque haya debates, porque no siempre se coincide en todo, y es saludable que no se coincida en todo incluso, claramente fortalece no solo la intervención, sino al propio equipo, también pensando en los embates que sufrimos muchas veces los equipos, no solamente desde dentro de la institución, que a veces pasa lamentablemente, sino también desde afuera, ¿no? Para esto también la cohesión grupal alivia muchísimo. Y pensábamos hace un rato la posibilidad de transitar o resistir los propios cuestionamientos personales, ¿no? En función de nuestras propias vivencias y en relación a la perspectiva de género, y también pensamos que cuando conformamos equipos de trabajo, cada uno de los integrantes pasa por su propio proceso, y es interesante y es bueno compartir este proceso, ¿no? Para ver cómo va cada uno con esto. Y en ese momento lo grupal se vuelve un analizador también, porque un poco nos muestra lo que pasa a nivel macro, ¿no? Con estas situaciones, cómo el grupo de trabajo puede obturar o puede facilitar el repensar las prácticas. Ahí nosotros hacíamos una conexión con Erika, ¿no? Con lo que nos pasa en la infancia, ¿no? Cuando decíamos que cuando una nena, hace 20, 30 años o 40 años, una nena dice voy a jugar a la pelota, viene siempre, no es que digo, puede ser aceptada o no aceptada en este equipo que se está conformando, pero también vienen otras nenas, capaz, u otros nenas a decirle, no, vos sos nena, ¿cómo vas a jugar a la pelota? Como una muñeca, ¿no? Entonces, pensábamos que hacer una analogía también con los equipos de trabajo, porque muchas veces las cuestiones de género, por el recorrido que vamos teniendo como profesionales, también es
son resistidas por el resto del grupo. Nos pasa muchas veces, creo que el ejemplo que todos conocemos y fácilmente lo vamos a reconocer es el lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje inclusivo es algo que antes de usar lenguaje inclusivo todos lo pensamos. A ver en qué contexto estamos, a ver si cuando hablo lenguaje inclusivo el otro me va a recepcionar bien y me va a seguir escuchando, a ver si cuando hablo lenguaje inclusivo el otro me va a atacar y me va a decir, no, yo política no hago, y todo este tipo de cosas que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar. Digo, y más allá que sabemos que, bueno, por ejemplo, en mi caso, esto hablábamos con Erika también, nos cuesta, pero por una cuestión generacional, emplear, ¿no? La E todo el tiempo, no sale a veces y después no sale y así. Es cierto que cuando, por ejemplo, tenemos que escribir un texto para publicar o hacer algo que se va a compartir, tenemos un debate previo antes de decir, usamos, ¿y dónde lo vamos a mandar? ¿No? Esto va a ser bien recepcionado, mal recepcionado, y así nos pasa con un montón de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Cuando tenemos que hacer un informe, cuando tenemos que ir a hablar con un titular de una dependencia, cuando tenemos que hablar con el equipo a veces también, pensamos, ¿cómo lo decimos, no? ¿Con qué marco teórico nos presentamos hacia esos otros significativos? Son significativos porque nos ayudan a pensar, son significativos porque trabajan con nosotros, o porque nos van a permitir que la persona que viene a contarnos nuestra historia, su historia, perdón, pero bueno, sí, compartida, sea bien recepcionada, se saque una medida, se haga algo con eso. O sea, nosotros estamos medio acostumbrados, lamentablemente, a tener que pensar antes de activar con perspectiva de género, porque hemos recibido muchas veces negativas o malos tratos, entre comillas, o destratos, ¿no? Cuando nos presentamos de manera muy... Erika contaba una anécdota, que no es de ahora, es de hace muchos años, de esto de que te digan, vos siempre defendiendo a las mujeres, ¿no? Vos defendés a las mujeres, ¿no? En esta cuestión en donde uno empieza a decir, bueno, está bien, no me voy a presentar tan vehemente cuando cuente un expediente, le voy a bajar la intensidad porque ellos escuchan o dejan de escuchar o piensan que en realidad esto está llevado para determinado lugar. Pero bueno, tiene que ver en esta cuestión que hablamos que como es resistido y como la policía de género nos dice que nos mantengamos en la norma de la teoría aceptada socialmente, nosotros muchas veces retrocedemos y intentamos ver por dónde vamos para que esto sea realmente escuchado. Por último, no podemos dejar de nombrar lo institucional, ¿no? En esto hablamos un poco de lo individual, de lo grupal, y pensamos hablar un poco también lo institucional en el hecho de que la institución es una apoyatura para el psiquismo, como dice Caes, y entonces es sostén de las intervenciones que permite enmarcarnos en nuestras prácticas diarias y que puede facilitar o no el debate, y repensarse como tal para deconstruirse, ¿no? Junto al equipo y junto a los profesionales y también individualmente. Ahora, hoy en día, ¿no? Con el tema de la pandemia, más allá de que, el hecho del trabajo remoto hace que sintamos mucho la falta del sostén institucional. Más allá de que la institución está de otra forma, y hasta que nos adaptemos a esa otra forma, la verdad que se siente mucho como nos falta esa cuestión de acompañamiento, ¿no? En el rol que da la institución. Asimismo, cuando hablamos justamente de las intervenciones que tienen que ver con el género, sabemos, y lo nombramos antes, que algunas instituciones son piramidales, machistas, heteronormativas, bien marcadas, y bueno, obviamente que los profesionales y los equipos que se encuentren en esas instituciones les va a costar muchísimo más que estas capacitaciones que vienen gracias a la ley Micaela resulten en un enriquecimiento de la práctica, ¿no? Que se pueda ver en las intervenciones como algo que podemos sacar un partido en cuanto a modificar conductas, pensar de otra forma. Bueno, nosotros nos dimos cuenta en un momento que nombramos mucho obstáculo, ¿no? En esto que escribimos, y es verdad, porque bueno, la idea era visibilizar los obstáculos, pero también hicimos algunas propuestas, ¿no? Porque dijimos, no vamos a dejar todo así como tan, vamos a decir estas propuestas un poco entre las dos. Yo voy a decir la primera,
esto de que la capacitación solamente no alcanza, bueno, que tendría que haber sido el nombre del conversatorio un poco, que se necesita un movimiento en estos 3 ejes que acompañe, ¿no?, ese aprendizaje para que pueda ser internalizado lo que está aprendido, ¿no? Si no, el contenido solo, ¿no?, por sí mismo, es como que si no generó preguntas, si no generó movilización, no destraba los obstáculos que cada uno puede tener. Entonces es necesario que la perspectiva, por eso hacemos hincapié en que no estamos hablando de capacitación de género, ¿no?, sino en perspectiva de género. Una cosa es el conocimiento teórico y todo lo que uno puede saber acerca de indicadores que se presentan cuando hay un caso de violencia de género, por ejemplo, y otra cosa es entender cómo es la dinámica de lo que está atravesando esa mujer, no solamente en su casa y con su pareja, sino también en relación a su familia, en relación a sus vecinos, en relación a la cultura, ¿no?, a lo macro, a la respuesta de las instituciones, lo cual es lo que nos facilita el trabajo, ¿no? Más allá de conocer los indicadores, si no conocemos todo lo demás, o si no empezamos a comprender y entender y a sensibilizarnos con algunas cuestiones, el resultado en la práctica, digamos que no se va a ver enriquecido. Sí, otra de las propuestas que por ahí nos parece importante es pensar la necesidad de la supervisión en los equipos de trabajo, ¿no? Una supervisión que permita circular la palabra de una manera respetuosa, que la pueda organizar, que pueda coordinar ese espacio de circulación, y que trabaje no solamente desde el conocimiento teórico, sino que también pueda trabajar sobre esos procesos propios de deconstrucción, que puedan ser escuchados, ¿sí?, que puedan ser respetados los diferentes tiempos, ¿sí?, incluso probablemente aparezcan hasta las negativas, ¿no?, de realizar ese proceso, y esto es necesario para poder pensar el posicionamiento grupal. Tiene que haber un espacio de debate, tiene que haber un espacio de diálogo, donde cada uno de los integrantes pueda tener cierta libertad no criticada, ¿no?, de poder pensarse a sí mismo en cuál es el posicionamiento real, que permita armar un posicionamiento que va a ser específico para ese grupo específico, y que si nos toca integrar otro, seguramente será otro, ¿no? Ese posicionamiento grupal va a responder, obviamente, a las características de la institución, a las características de las personas, y a las características de la tarea y de ese momento específico, ¿no?, en el cual estamos planteando. Por eso la formación, la capacitación, y al mismo tiempo el espacio de supervisión casi constante, diría yo, no es un proceso donde uno dice, bueno, supervisamos, conformamos, el grupo se terminó aquí. Digamos, esto va a requerir todo el tiempo de un proceso que va a ir cambiando y que nos va a ir permitiendo como grupo cierto crecimiento, cierto posicionamiento. Única manera de pensar en estas instituciones que decía Susana, verticalistas, es la única manera de poder pensar la posibilidad del cambio institucional. Digo, nosotros tenemos que entender que los cambios sostenidos en el tiempo son los cambios que se van gestando desde abajo hacia arriba. No son los cambios que vienen al revés. Los cambios que vienen de arriba hacia abajo son probablemente transitorios y en algún momento empiecen a tener algún tipo de descenso en esto, ¿no? Digo, no es la ley la que impone cuál es el cambio social. Digo, pensábamos el otro día, digo, ¿qué pasó con la ley de identidad de género? ¿Será que un presidente se levantó un día y dijo, ay, me encantaría que 2 personas del mismo sexo se casen? No, la verdad no ocurrió de esa manera. Lo que viene ocurriendo son movimientos y movimientos sociales y cuestionamientos acerca de qué pasa con el matrimonio igualitario, donde las parejas empezaron a convivir de hecho, y la ley tuvo que salir a regular una situación que ya estaba existente. Digo, esto es lo que se permite sostener en el tiempo. Entonces entendemos que los cambios tienen que constituirse desde los equipos, que no quiere decir que no le podamos reclamar al Estado, ni al poder político, ni a la sociedad, ni ninguna otra esfera, digo, los cambios que son necesarios. Claro que tenemos que reclamarlo, claro que tenemos que, digo, militar en aquello que realmente entendemos y exigir lo que entendemos, porque al principio hablamos de que pensábamos la perspectiva de género desde una perspectiva de derecho, una perspectiva de derechos humanos. Si es una perspectiva de derechos humanos, la tenemos que reclamar y tiene que formar parte del Estado, digo, pero esto no quiere decir
que tampoco deliguemos en decir, bueno, el Estado es quien debería poder, y nosotros como equipo tenemos, digo, quedarnos esperando de, bueno, esto es lo que está, esto es lo que hay. Digamos, la famosa frase que escuchamos muy seguido, es lo que hay. Es lo que hay, sí, y es lo que a lo mejor podemos intentar, de alguna manera, empezar a hacer estos pequeños cambios. Pensábamos en esto de las políticas, ¿no? ¿Querés, digo, seguir vos, Su? Yo estoy con la garganta chapacha. ¿Querés hablar vos de las políticas? No, sí, esto de por ahí, siguiendo en esa línea de lo que vos traes acerca de cómo, bueno, la modificación muchas veces se empuja desde los propios equipos, de las propias personas, obviamente los movimientos sociales. En este tema mucho han tenido que ver los movimientos sociales, los movimientos feministas, ¿no? La lucha que se viene dando desde hace muchos años, que termina teniendo estas modificaciones y estos resultados tan interesantes. Hoy en día nosotros tenemos un montón de políticas que están focalizadas en las mujeres, ¿no? Asignación familiar por hijo, licencias de maternidad, etcétera. Pero nos damos cuenta que se necesita como un paso más, ¿no? Que las políticas tienen que estar focalizadas en el género. Porque muchas veces estas políticas pueden reforzar estereotipos, ¿no? Porque tenemos que repensar las políticas de cuidado hacia el adentro de la casa. La pandemia nos ha dejado eso como gran enseñanza, ¿no? La mujer atendiendo el cuidado de los niños, de la gente enferma, de los adultos mayores, y también trabajando en su casa hasta cualquier hora, bueno, un montón de cuestiones todas acumuladas que quedan en manos de la mujer la gran mayoría de las veces. Entonces, cuando hablamos de política focalizada en el género, ahí empezamos a notar cómo el cuidado, si nosotros pensamos que las licencias por tener un hijo o una hija va a ser compartida por los dos miembros de la pareja, entonces esto aparecería, me parece, como el beneficio que todos estamos esperando. Sí creo que estas políticas centradas en la mujer trajeron grandes beneficios, porque hay que equiparar la balanza en un montón de cuestiones, ¿no? Esto sería como algo superador, no es una crítica a lo que ya está, porque lo que ya está buenísimo, pero me parece que hay que superar, así como estamos pensando que hay que empezar a repensar todas estas cuestiones que vinieron a manos de una ley que estábamos esperando hace un montón, que es la ley Micaela, ¿no? Que obligue y que garantice la capacitación de todos los trabajadores del Estado. Y ahora pensamos un poquito más, que no solamente capacite, sino que también sensibilice y que promueva la perspectiva de género. Bueno, esto me parece que en todas las áreas tiene que empezar a venir como un poquito más, ya que lo conseguimos. Bueno, vamos, ¿no? Vamos para adelante a ver cómo sigue esta situación. Bueno, ahí me parece que... Tratando de que los nuevos logros que vamos consiguiendo no tengan el costo, ¿no? El costo que han tenido. Yo cada vez que pienso en la alegría que nos genera pensar en la ley Micaela, no puedo evitar pensar al mismo tiempo, ¿no? Los aspectos de la tristeza que también me genera quién fue Micaela y cuántas muertes, ¿no? Y cuántas vidas de cuántas mujeres y cuántos femicidios tuvieron que transitar para que una ley diga lo que obviamente todos sabemos que no tenía que ocurrir. Digo, que la ley tenga que venir a decir que no se puede matar mujeres por cuestiones de género y que hay que poder trabajar en función del derecho de las mujeres, la verdad que ha tenido un costo que esperamos realmente, como con otras, ¿no? Como con otras situaciones, ¿no? Una ley que tenga que decir que tiene que haber un cupo laboral trans, una ley que tenga que decir que tiene que haber tanta cantidad de porcentajes de mujeres en los cargos, digo, que la ley tenga que venir a decir esto, habla de quiénes somos nosotros como sociedad, y en el caso de las cuestiones de género, bueno, con costos altísimos, con lo cual esperamos que los próximos logros a los cuales apuntamos no tengan ese costo y que puedan ir siendo superadores, ¿no? de esto que hoy se ha conseguido. Esto, hasta aquí, creo que hasta aquí me parece que es mucho, digamos, como mucho muy de golpe. Creo que lo podemos aplaudir a Susana y a Erika, ¿verdad? Estuvieron sumamente claras. Aquí va un aplauso virtual. Realmente muy interesante el aporte y sobre todo esto que nos dejan que tiene que ver con las propuestas, ¿no? Que las propuestas también propuestas implicadas, propuestas como ciudadanos y ciudadanas, como profesionales, como actores sociales, como colectivos profesionales. Así que realmente
muy interesante. Bueno, ahí como para contarles un poco cómo estamos, contarles que entre 38 y 40 personas circularon por este conversatorio, que ha sido interdisciplinario, porque por lo que vemos hay trabajadores sociales, abogados, psicólogas, docentes y algún otro rubro que no estoy leyendo, y contarles que, bueno, una actividad así distrital del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, también, bueno, asumados se encuentran presentes o se han presentado a través del chat participantes de Junín, hay una participante de 9 de julio, que también trabaja en la justicia de paz, que nos decía, y hay una compañera de Río Negro también participando del conversatorio, así que digo, estas son el medio que podemos ver de la pandemia y de este aprendizaje a encontrarnos y formarnos en pandemia, ¿no? A través de los Zoom. Ahí estaban pidiendo en el chat si podíamos compartir el link del video, así que Erika, Susana, no sé si nos lo pueden hacer llegar, lo podemos compartir, si puede ser por el chat, y si no, se los hacemos llegar por mail, al mail que se inscribieron, ¿sí? Y la otra vemos de qué manera, porque para ponerlo acá en el chat es como pesado, como bastante pesado. Bueno, entonces no sé por si ahí va a cargar podemos ahí, mandar por link, por mail, ¿sí? Me parece. Y también contarles que aquí en el chat... Perdón, me parece que ya algo compartieron, ¿eh? No, esto les quería decir. Lo que compartimos en el chat es una novedad que pudimos también en tiempos de pandemia y viendo cómo podemos llegar mejor a todos y a todas, y a todes, incorporamos en nuestra biblioteca del Colegio de Trabajadores Sociales una biblioteca digital y estamos pudiendo colgar allí los distintos conversatorios sobre los distintos temas que se fueron dictando. Así que este conversatorio también va a estar colgado en ese link en la biblioteca digital del colegio. Y pueden ver los otros que hemos hecho sobre genotología, sobre hábitat, bueno, no, pero bueno, todos los que fuimos haciendo este año. Bien. Si alguien me ayuda, pero respecto de los aportes, aparte de presentaciones, agradecimientos y demás, ha habido un par de comentarios, uno vinculado a nuestra profesión del trabajo social, planteando que ha sido una profesión creada como extensión ilustrada del trabajo de cuidado doméstico. Entiendo que este fue un comentario cuando estábamos hablando de género y de los cuidados. También hay comentarios en cuanto a los múltiples roles, digamos, las mujeres, profesionales, sociales, militantes, familiares, etcétera, etcétera. Básicamente, y no sé si alguna compañera pudo levantar algún otro comentario. ¿Ustedes quieren aportar, Erika o Susana, algún comentario sobre esto? Hay un comentario sobre el tema de la capacitación, como que viene resultando a veces insuficiente, claramente. Ahí yo me quedé pensando mucho, porque, bueno, porque lo pienso, porque no dejan de parecerme las personas más peligrosas las que cuentan con capacitación y con discursos de género, pero con prácticas totalmente patriarcales. Siempre es lo que más me preocupa, porque con los otros, los que tienen un discurso patriarcal, uno ya sabe quiénes son y cómo poder interactuar, ¿no? Y ahí me parece que nos tenemos que poder centrar mucho en las prácticas de los equipos y en los espacios grupales, porque ahí es donde también surgen las resistencias y donde hay quienes podemos problematizar y quienes no. Y en ese intercambio es donde se pueden generar realmente algunas cuestiones de transformación de la práctica en el equipo. Solo eso. Tal cual, sí, la verdad que opino lo mismo. Me parece que una de las cosas que viene surgiendo, nosotros hace poco tuvimos un encuentro de mujeres judiciales y una de las cosas que traían las compañeras de diferentes provincias es que muchas de las capacitaciones que se habían dado a través de la ley Micaela habían sido con múltiple choice y virtual.
¿no? Lo cual, que sea virtual no quita que esté bien hecha, porque digo, hay maneras, estamos viendo maneras, en la virtualidad puede dar ocasión de hablar de un montón de cuestiones, pero lo que ellas nos traían es que incluso se pasaba la respuesta de unos a otros, los diferentes actores judiciales, y hacían chistes, y esta cuestión de, bueno, lo contesté así nomás, como si fuera algo muy gracioso, y ya está, esa persona está capacitada por la ley Micaela, ¿no? Entonces, nosotros lo que decíamos es también empezarnos desde el lugar en el que estemos, a interpelar estas capacitaciones, ¿no? Y a poner en evidencia que hay una cuestión que va mucho más allá del conocimiento teórico y que tiene que ver justamente con esto que hablábamos, ¿no? Con que esto se tiene que pensar desde otro lugar, no tiene que ver solamente con saber o no saber determinada cuestión de la teoría, ¿no? Sino que en la interacción con el otro, en la escucha a la persona que viene con una situación particular, eso pueda generar una respuesta con conocimiento, una respuesta eficaz, pero también empática, ¿no? Tienen que estar las dos cosas. Bien. Ahí había un par de aportes más, una reflexión sobre los derechos, ¿no? Estuvimos hablando con la importancia de la perspectiva de derechos. Un comentario en cuanto a que los derechos, digamos, son propios, pero hay que lucharlos, digamos, hay que... A ver, me lo perdí el comentario, perdón. Esto que estuvieron resaltando ustedes también, ¿no? Que hay que conquistarlos, no es que porque estén dados o escritos existen de por sí. Hay que conquistarlos y defenderlos. Y hay otro comentario también que plantea que un tema que dificulta el abordaje con perspectiva de género es la propia inequidad de género, que en ese punto para revertir. No sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Ahí hay una compañera levantando la mano, Edith. Yo sí no sabía si se podía hablar o había que ponerlo por escrito. No, sí se puede. Totalmente en sintonía con esto de que no alcanza la capacitación. De hecho, muchas capacitaciones, justo comentaron ellas, como han traído burlas. Digo, por un lado hay como mucho mito acerca de lo que es la cuestión de género, hay quienes la enfrentan sin conocerla, o desde lo que suponen que es, desde la descalificación, esto que dice Erika, ustedes que defienden siempre a las mujeres, falta decir que odian a los varones, ¿no? No, también lo dicen. me lo evito contar en la anécdota. Claro, entonces lo de la ley está buenísimo, pero por supuesto no alcanza. En algunos organismos se ha dado por formularios autoadministrados, y digo, esto que escribía, ¿no? ¿Cuántas mujeres del sistema judicial sufren inequidad de género y no lo identifican como tal? Entonces, qué difícil que puedan atender con perspectiva de género cuando no logran problematizar de qué forma ellas están sometidas a las inequidades de género, ¿no? Y bueno, y esto que dicen lo del lenguaje, sí, eso es una cosa que es todo un analizador, hay mucha gente que lo está tratando de analizar, ¿no? Porque estamos en un momento donde es delivery, takeaway, Monday, Black Monday, Cyber Friday, sale, no pasa nada, no hay problema, no hay una cuestión de dominación cultural, no se cuestiona. Ahora es que vos le pongas una es y les agarra el ataque de la Real Academia. Yo tampoco estoy en la generación que les sale fácil, soy más de nuestra generación, sumó al los y las, ¿no? Pero bueno, son muchas cuestiones que hay que tratar de... No sé cómo llegar a las propias operadoras desde lo personal, ¿no? Quizás es por fuera del Poder Judicial donde se pueda llegar. Bueno, esto. Por ahí, sumando lo que dice Edith sobre el lenguaje, a mí también me interesó mucho en el video cuando planteaba esto de la doble vara, ¿no? Social, cómo te podés poner tetas, pero no te podés sacar, ¿no? Refiriéndose al cuerpo. Entonces digo, cómo ahí los mandatos son tan directos siempre, ¿no? Y tan difíciles de modificar. El mandato es heteronormativo, digamos. Después le podemos encontrar cualquier tipo de justificación argumentativa
que le cierre a la persona que lo está diciendo y usará la teoría y el argumento que le parezca, como por ejemplo si la Real Academia lo dice, o si, qué pasa con si después me arrepiento de la cirugía. Digo, estas cuestiones son argumentativas, lo que sí queda claramente puesto, cuál es el posicionamiento ideológico. El posicionamiento ideológico es heteronormativo, es binario, digo, y todo lo que excede de esto hay que tratar de buscar la forma de nada. Justificaciones, digo, hay una gran creatividad, digamos, ¿no? Entonces se pueden llegar a pensar argumentaciones de todo tipo, pero la verdad que lo que no deja de aparecer, el trasfondo es cuál es este posicionamiento ideológico de este sistema patriarcal que va a buscar, como decíamos al comienzo, la forma de ir legitimando, reproduciéndose y legitimándose. Todas estas argumentaciones forman parte de ese discurso legitimador para poder seguir Digo, después pensaba, digo, mucho más complejo, pero para quien le interese hay bibliografía que también piensa acerca de cómo esta salida laboral de las mujeres al mundo exterior, en qué ámbitos ocurren, ¿no? Pensando en un comentario que vi recién, o que escuché recién, respecto de las profesiones del trabajo social, de dónde viene, ¿no? Empezar a pensar también las profesiones que se hacen en el afuera, las primeras salidas hacia el mundo exterior, en qué ámbitos fueron desarrollándose, que también tenían que ver con funciones de cuidado, con funciones de asistencia. Digo, hay un montón de material de algunas autoras que han puesto a analizar qué tipo de trabajo en el afuera también está asignado para hombres y para mujeres, inclusive dentro de las profesiones. Nosotros en un juzgado de familia sabemos que la mayoría de las personas que trabajan en el juzgado de familia son mujeres. Los hombres le escapan al fuero familia, los hombres están llenos en el fuero penal. Digo, también empiezan a aparecer estas cuestiones en los ámbitos laborales externos que también siguen reproduciendo este marco ideológico. Tal cual. Y con esto que vos estás diciendo, Erika, y que decía un poco Edith, muy difícil porque la perspectiva de género nos replantea un poco lo que nos pasa a nosotras, ¿no? También adentro de las instituciones, y está un poco invisibilizado todavía estas cuestiones, ¿no? ¿Qué nos corresponde a nosotros? No solamente en el sentido de la inserción profesional, sino también el lugar que tenemos en algunos equipos de trabajo, ¿no? La mujer es la que hace el café, la mujer es la que... Estas cosas que se dicen todo el tiempo, pero no se tiene demasiada conciencia de eso, ¿no? Las tareas que tienen que ver con lo administrativo, las tareas que tienen que ver, ¿no? La acción la ejecuta el hombre, en la gran mayoría de los equipos de trabajo. Entonces, cuando uno piensa en la perspectiva de género, se tiende a creer que estamos hablando solamente de la violencia familiar, o del abuso sexual en las infancias y en la adolescencia. No, en realidad la perspectiva de género nos incluye desde un montón de instancias, también desde el lugar que tenemos y que está totalmente naturalizado, tan naturalizado que la verdad que esta estrategia del patriarcado, siempre lo decimos, es brillante, que ni nos hacemos preguntas acerca del lugar que tenemos con nuestro compañero de trabajo, por ejemplo, o con nuestros compañeros de trabajo. Y cuando nos ponemos a pensar en eso, cuando nos ponemos a indagar un poco, a investigar y nos hacemos preguntas, la verdad que también angustia. Y creo que parte de las resistencias tienen que ver también con eso, con que es aceptar el rol que nos toca, ¿no? en nuestra cultura, y el rol que venimos asimilando quizás durante muchísimos años. Entonces ahora decimos, uy, ahora ponerme a pensar todas estas cosas va a desatar un montón de cuestiones personales, prefiero dejarlo. Y también por la cuestión de lo que decíamos de lo policíaco que tienen algunas cuestiones, ¿no? Hablamos del bullying en la infancia, pero también hablamos del bullying, no sé cómo se llama en adultez, violencia se llama directamente. Laboral. Que tiene que ver con que el otro te señala determinadas cuestiones como si fueran una broma, como si fueran un chiste, pero que tienen que ver con un correctivo, ¿no? Ubicate, ponete en tu lugar donde corresponde. Eso también sigue funcionando en los espacios de trabajo, aún en los espacios de trabajo académicos, profesionales, ¿no? Y que uno pensaría que ya no están, pero bueno, siguen estando. El intercambio también, nosotros, no sé si alguien buscando un cierre, porque este conversatorio también, como les decíamos, es un puntapié inicial y una invitación a sumarse al trabajo de la Comisión de Género y a pensar juntos y juntas las próximas actividades. Así que lo que sí les vamos a proponer es si pueden encender las cámaras para que después nos saludemos todos y todas, y cuando hagamos el videíto
para colgar en la biblioteca digital nos podamos ver. Bueno, no sé, mientras estamos encendiendo las cámaras, si quedó alguien de hacer algún comentario, ahí Edith Fuentes nos agrega mobbing en inglés, lo que vos preguntabas del bullying, supongo. Exacto. Exacto. Es verdad. Bueno, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, este es el momento, y si no, hacemos la fotito final y les invitamos, vamos a usar la E, les invitamos a nuestras próximas actividades. ¿Sí? Bueno, hacemos la fotito, entonces Juli, espero que estés atenta ahí y que uses ahí tu mejor magia para que salgamos todas con 20 años menos. Eso también es patriarcado, ¿no? Gracias, Susi, gracias, Erika. Nos pide que nos quedemos un minutín, Gracias, porque José. son 2 pantallas. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por participar. Sumamente interesante y enriquecedor, y esperemos que sea productivo en lo individual y en lo colectivo también, ¿no? Que estos desafíos que dejaron planteados Erika y Susana podamos hacerlos carne y podamos transitarlos todos los días para tratar de trabajar con perspectiva de género, de cuidarnos y cuidar a otros respecto de nuestra salud mental sobre todo. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. A seguir problematizando. Gracias, chicas. Gracias. Nosotros siempre vamos pensando, vamos trayendo preguntas, nunca demasiadas soluciones, siempre preguntas. A eso Han traído propuestas. Está muy bien, hay que preguntarse. nosotras vamos Poder a avanzar. después vemos, tenemos así como una lista así de preguntas, pero bueno. No, es que esa es la idea, me parece. Si uno no se problematiza, sigue repitiendo. Totalmente. Tal cual, Tal cual. tal cual. Un gusto el encuentro y siempre abiertos y disponibles Gracias. a los observatorios del Buen fin de Colegio semana. de Morales. Abrazos. Gracias, Gracias. gracias Sole y Chao. Juli. Juli y Sole, unas genias. Las genias. Gracias. Muchas gracias. Pará. Sí. Hola, Moni. Hola, Moni. Moni, ¿cómo andás? Ferraro. Ferraro, no te había reconocido. Estás muteada, Ferraro, no te escuchamos. Mónica. Es siempre un placer escucharlas, chicas. Gracias, Moni. Moni. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bien. Bueno, Es salió necesario bárbaro, me haciendo parece. esto, chicas. Un beso. Gracias. Gracias, Moni. Gracias por estar. Chau, chau.